Le damos una cariñosa bienvenida una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es bueno estar conversando estas cosas tan maravillosas, especialmente el libro de los Salmos. Yo no sé cómo usted ha ido creciendo en este conocimiento, cómo estos enfoques, estas alabanzas, estos conceptos del Salmo lo han hecho crecer espiritualmente. El salmista ahora va a plantear un tema bastante maravilloso. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé si usted tiene esa esperanza de la segunda venida de Jesús, pero si no la tiene, búsquela en la Biblia, está presente. Dice que muy pronto Él viene. Pero qué alegría será encontrarse con aquel que usted amó, aquel que lo libró, que lo ayudó. Qué hermoso será ese momento. De algunas de estas cosas vamos a conversar durante esa semana. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios y gracias también a nuestros auditores que nos están viendo, porque aquí estamos comentando la palabra de Dios en los Salmos. Es un libro bastante extenso, nos preocupa a veces que no lo podemos profundizar mucho más, pero gracias a Dios también que en esta semana vamos a estudiar nosotros acerca del ministerio de Cristo en los Salmos. Vamos a hablar un poquito de los sufrimientos de Jesús, del plan de salvación, y los Salmos también son escritura profética que nos muestra hacia el futuro la obra que Jesucristo tendría en la tierra, hasta también la segunda venida de Cristo. Es decir, los Salmos nos enseñan la doctrina de la salvación, que es algo muy importante que en el Antiguo Testamento se enseñó y que Jesucristo valoró mucho los Salmos, también los citó y también instó a que los leyésemos. Así que, Raúl, gracias porque aquí estamos para hablar de Jesucristo enteramente en esta semana. Mira, interesante porque el Salmo 118, que es el centro acá, 22 y 23, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿De qué piedra estamos hablando? Al parecer, ¿no es cierto? Y lo que hemos leído nosotros, todo edificio tiene una piedra angular que soporta toda la estructura del edificio. Y tiene que ser probada en el tiempo, en la adversidad, en la tormenta, en el calor, en la lluvia, todo. Y si resiste, sirve. Ahora, se cuenta que en la edificación del templo había una piedra que faltaba, que había sido desechada, que la habían traído, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, este texto nos habla de Jesucristo como la gran roca, la piedra angular, que dice el apóstol Pedro. Y resulta que cuando se construyó el templo de Salomón trajeron muchas piedras y creo que las trajeron listas, como decía la Biblia. Claro. Todo milimetrado con el porte exacto. Y trajeron también esa gran piedra que era la mayor de todas, la más grande. Pero la dejaron a un lado porque ellos pensaron, ¿para qué podrá servir esta piedra? Se les olvidó a los edificadores. Sin embargo, cuando ya empezaron a buscar la piedra angular para empezar el edificio, la piedra que le iba a dar el ángulo para lado derecho, izquierdo y para edificar, ellos tomaron las medidas y ahí estaba la piedra. Y esa piedra había sido traída hace tiempo y no la habían considerado, porque no la consideraron, como dice Isaías, ¿no es cierto? Claro, desechado por los hombres. Y algunos dicen que Salomón preparó todas las piedras afuera porque no se hizo ruido de martillo en la edificación del templo. Pero esa piedra angular creo que estaba por ahí cerca. Estuvo muchos años ahí, pero nadie lo percibió. Y ahí estaba. Y esa fue elegida para fundamentar el templo. Ahora es interesante porque esa es la piedra fundamental que sostuvo y que sostiene el edificio. Y en la piedra, si uno lo aplica a uno, es la piedra fundamental que sostiene nuestra vida. Es la piedra angular que nos da las directrices, la piedra angular que nos hace pensar, que nos hace ser alegres y la que nos trae la esperanza del retorno de ese Señor. Efectivamente, y también nos habla mucho del pastor, la figura del pastor, Jesucristo, el pastor de los pastores, dice el apóstol Pedro, que vendrá
a la tierra, el pastor de los pastores. Y también nos habla San Juan que Jesús es el buen pastor. Y el Salmo 23 nos habla del pastor como Jehová. Es decir, la tarea de un pastor, como dice el autor y también se sabe en el Antiguo Testamento, los pastores tenían rebaños que oían su voz y los seguían. Cada oveja seguía a su pastor, incluso le ponían nombres, y las ovejas confiaban en su pastor y le obedecían, pero de una manera extraordinaria. Todas juntitas, él las reunía, las sacaba a tomar agua, las sacaba a pastar, y esa figura también nos da a nosotros a entender la obra de Cristo por nosotros. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas en su prado. Ahora, interesante el Salmo porque habla prácticamente de una vida que pasó por todas las vicisitudes de la vida, ¿no es cierto? Pero encontró refugio en ese pastor que lo guió. De hecho, se dice, yo no he sido pastor, no he estado en esos lugares, pero se dice que efectivamente una ovejita sin pastor es una ovejita que muere muy pronto. Sí. Que no tiene futuro, que puede ser envenenada porque no tiene incluso la visión correcta para discernir cuál es el pacto bueno y cuál es el pacto malo. Pasto estoy hablando, ¿no es cierto? Claro. Y que puede confundir el bueno y puede envenenarse, pero el pastor es el que la lleva. Y la otra característica muy importante es que el pastor aquí en este caso va adelante, sí. No las va arreando. No como en Chile. Aquí en Chile se rodean las ovejas. Claro, se llevan. Y allá en el Medio Oriente el pastor va adelante guiando a las ovejas. Y el Salmo 23, como todos lo conocemos, tiene una expresión hermosa. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es algo hermoso porque el pastor veía los mejores pastos para sus ovejas y también seleccionaba las mejores aguas para que ellas bebieran. Y ese es Jesucristo para nosotros también. Ese es el pastor que quizás nos cuesta entenderlo, porque cuando hablamos de ese pastor no es cualquier pastor. Es el pastor que suple todas nuestras necesidades y que crea en nosotros, estoy hablando de crear, que aparece la expresión en Génesis, cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra. Ese crea un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo entendimiento de las cosas. Así es. De hecho, uno a veces conoce personas que han vivido una vida por las circunstancias de la vida muy terribles, encuentran a Jesús y tú los encuentras cambiados. Hablan distinto. Claro. Y Jesús actúan distinto. Efectivamente. Es porque esa obra la hace Jesús. Jesús dijo, Él se declaró, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y es eso lo que quizá deberíamos nosotros ayudarle o pedirle a Dios que nos ayude a entender qué significa eso, que ese pastor da su vida por sus ovejas. Si hay el peligro, Él pondrá su vida, pero a nosotros no nos tocará el peligro. Amén. Y si nos toca, Él sabrá sacarnos de esa angustia y ese dolor. Estaba mirando acá, Luis, el Salmo número 22, que nos habla del... Es un salmo de alguna manera profético, ¿eh? Cuando uno revisa la Escritura, se encuentra que hay cualquier cantidad de anuncios del Mesías tan específicos que es imposible no creer que eso es verdad. Porque hasta las ropas, hasta los huesos que no iban a ser quebrados. Es una cuestión que... Porque mira, si uno mira el Calvario, ¿qué es lo que hacían las personas? Para que no se arrancaran y los echaran, qué sé yo, vivos, porque se estaba poniendo el sol, una cosa así, les quebraban los huesos y él ya estaba muerto. O sea, se cumplió la profecía. Ahora, ¿qué dice el Salmo 22? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿por qué está tan lejos mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí descanso. Estas palabras usadas en el lenguaje humano tienen algún significado, pero en el lenguaje divino que Él usó en la cruz, tiene un significado que nosotros no lo entendemos en realidad. Nos podemos aproximar tratando de explicar, pero eso de que Dios diga, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizá va a ser un tema para la eternidad. Sí, efectivamente, estas son palabras proféticas. Claro. El Salmo 22 es un salmo de David. Y él dice estas palabras que fueron repetidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesucristo, recordemos nosotros que Él estudió su vida, estudió la Biblia, descubrió su ministerio, descubrió su misión a través de la Biblia. Jesucristo, cuando leyó este salmo, Él sabía que este salmo estaba hablando de Él y que eran palabras que en algún momento tenía que decir cuando entregara su vida por todos nosotros. Y es por eso que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La lectura en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, cuando Él dice estas palabras, dice, Dios mío, Dios de mí, ¿por qué me has dejado abajo? Así dice en el idioma original. ¿Por qué me has dejado abajo? Ese es el texto de la palabra exacta. Y aquí dice desamparado, me dejaste abajo. Y eso dijo Jesús en la cruz, y también en el verso número 7 y 8, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, Dios le libre, sálvele, puesto que en él ha confiado. Estas palabras también se repitieron en la cruz. Por eso que es un salmo profético, como tú decías, Raúl, uno queda admirado con esta. Este es un salmo que se escribió casi 900 años antes de la cruz de Cristo. Por eso que hay muchas señales, ya sea en los salmos, los escritos en Isaías, ¿no es cierto?, que apuntan hacia el momento en que el Mesías iba a venir e iba a sufrir, ¿no es cierto?, y que iba a ser un Mesías sufriente, que lamentablemente quienes lo recibieron no entendieron ese concepto del Mesías sufriente. Claro. Sino que lo querían ver como un rey excelto, viviendo en una casa, un palacio, con todos sus súbditos, pero así caminando, así andando sin casa, sin nada, donde dormir, y un evangelio de salvación para los pobres, los necesitados. Este es el Salmo de la Cruz. Claro. Uno puede predicar perfectamente con este Salmo 22 acerca de los sufrimientos de Jesús en el Calvario, en esos días de terrible angustia que Él vivió, basado solamente en este Salmo. Esta es otra prueba también bíblica, es una prueba fundamental de que Dios tenía administrado y programado el ministerio de Cristo en la tierra hasta su muerte. Es por eso que la Biblia es maravillosa, porque Dios anticipa con mucho tiempo lo que va a ocurrir y sobre todo la importancia de la vida del Mesías. Ahora, el concepto de salvación que está dado de una manera como pacto, ¿no es cierto?, entre Dios y el hombre, que en realidad lo pone todo Dios, pero es un Dios que permanece y que Él siempre va a estar llano a cumplir su pacto en las personas. Aquí está mirando yo 132, fíjate, 10. Dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Interesante eso. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Qué posibilidades tenía David después de su pecado de ser rey? O de tener un reino próspero. Y tú recuerdas que
él sufrió la consecuencia de la pérdida de su primer hijo, pero él se arrepintió, cargó ese peso, ¿no es cierto?, pero un peso liviano, porque ahora lo colocó en las manos del Señor. Pero ¿cómo fue prosperado? Claro, ¿Cómo tuvo un reino realmente glorioso, que de alguna manera era un símil del reino de Jehová que algún día va a tener? Claro, y Dios le prometió a David que su reino sería para siempre y que uno de sus descendientes, que sería Jesucristo, reinaría y llegaría a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la promesa que Dios le hizo a David. Ahí vemos la gran misericordia de Dios, cómo Dios restauró a David no solamente su trono, su reino, sino sus descendientes. Sabemos que se perdió la genealogía de David en el sentido del reinado con la destrucción de Jerusalén. Hubieron 400 y tantos años sin rey, pero Jesucristo era la continuación, pero era un rey eterno, rey para siempre. Claro, lo interesante es que mira el versículo 12, en relación a lo que tú estás conversando, pone un asunto bien interesante. Dice, tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio, que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿Por qué no hubo la continuidad? Bueno, ahí está el problema. La continuidad no lo hubo porque ellos no guardaban el pacto, pero claro, no porque Dios falló. Sí. O sea, Dios mantiene su pacto sempiterno con la raza humana. Y lo único que pide es que nosotros mantengamos esa relación que Dios está pidiendo. Amén. Y no es una relación de carga, sino una relación que alivia. Una relación, como dice aquí, que se sienta en un trono para siempre. Oiga, ese concepto de para siempre lo sigo pensando, lo hemos visto la semana pasada. Un Dios que es para siempre. El salmista lo vuelve a decir, pero con la condicionalidad de que nosotros seamos parte del pacto que Dios está haciendo con nosotros, que guardemos su ley, sus mandamientos. Bueno, estamos hablando acerca de estos salmos que son maravillosos, acerca del sacerdote, porque también ese concepto del sacerdote está presente en los salmos. Jesús como sacerdote eterno según el orden, ¿no es cierto?, según un orden, pero el Rey eterno de poder y incomparable. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echémosle de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo te he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué está hablando acá el Rey eterno, el Salmo? Está precisamente hablando de Jesús, del ungido de Jehová. Que hay mucha gente. Y que tome en cuenta cuando se escribe esto. Sí. Lo extraordinario. Y está hablando precisamente de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo. Los pueblos se amotinan contra el Rey de Reyes, contra Jesús. Y dice, rompamos sus ligaduras. Pero acá en el versículo número 8, Dios el Padre le dice a su Hijo Jesucristo, ya que dice, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, dice en el verso 7 del Salmo 2. En el verso 8 le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto nos está mostrando la amplitud y la extensión del reino de Dios, que Dios es el que conquista las naciones a través de Jesucristo. En Apocalipsis también se repite esta idea de que Jesús regirá las naciones con vara de hierro. O sea, y que los enemigos, como dice allí, todos se inclinarán ante Jesús. O sea, Jesucristo es el Rey triunfador. Los ciclos de la vida a veces son muy parecidos. Hoy día hay mucha burla acerca de algunas cosas como esta.
parece ridículo todavía estar conversando sobre un Jehová, sobre un Dios, y adjuntan algunos comentarios que son un poquito intrascendentes en realidad. Pero esto se va a cumplir, como se cumplió en el momento en que Cristo vino. ¿Qué hicieron de él? Burla, lo acosaron, pero él siguió su camino de salvación hacia la raza humana y la terminó en la cruz, sellando para siempre la vida de todos nosotros para salvación. Hoy día va a pasar lo mismo. Ya está sellado, está dado el triunfo para los santos. Efectivamente. Y acá el Salmo 110 nos dice lo siguiente. Este salmo también nos habla del dominio del Rey Jesucristo, el Rey de Reyes. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios tiene todo planificado. Ya hablamos de la ira de Dios, hablamos del juicio de Dios. Los tiempos de Dios tienen su momento en que llegan. Y este salmo nos habla del triunfo del bien, del triunfo sobre el mal, del triunfo de Jesucristo, del triunfo del Evangelio, cuando Dios va a poner todas las cosas en su lugar. Y también nos habla aquí en el versículo 4, este Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué interesante es esto que dice este salmo, que Jesucristo es sacerdote para siempre, no según la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Ese momento fue muy bonito con Abraham. ¿Te acuerdas tú que apareció ahí en esa historia? Sí. Abraham dándole los diezmos a Melquisedec. No se sabe de dónde viene, pero era rey de Melquisedec, rey de Shalom, ¿no es cierto?, de Sión. Y esta expresión que el salmista toma acá, según el orden de Melquisedec, es un orden que no es humano, sino un orden divino. Claro. Entonces ese orden, ¿no es cierto?, lo ha traído siempre, lo tomó y lo va a seguir siendo siempre como sacerdote. Después no como intercesor, pero sí va a ser interesante ver que sacerdote para siempre. Para siempre, claro. Tener a Dios, a Jesús y decirle: tú eres ahora mi sacerdote, pero también soy tu hermano mayor. Es interesante, esas expresiones son muy lindas en relación a lo que es la amistad que uno puede tener con el Señor. Sí, también esto es importante porque la Biblia está anticipando aquí el sacerdocio de Jesús como el sumo sacerdote, no de la descendencia arónica, y es por eso que allí habla en el libro de Hebreos el apóstol Pablo en el capítulo 5, 6 y 7 mayormente, nos habla de la figura de Melquisedec, que ya mencionaba Raúl ahí refiriéndose al capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec después de haber ganado una gran batalla, y Jesucristo es de la misma orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no tiene principio ni fin, y aparece y desaparece. Así fue Melquisedec en el pasado. Entonces ahora, cuando algunos preguntan: ¿yo debo ser ofrendante a Jesús? ¿Debo apoyar la causa de Dios? ¿Debo apoyar el Evangelio? Por supuesto, porque Melquisedec está representado ahora por Jesucristo, que es el sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, que se puede compadecer de nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, porque allí encontraremos misericordia, encontraremos socorro y hallaremos gracia para el oportuno socorro, como dice también allí Hebreos 4:16. Ahora, es bonito estudiarse el libro de Hebreos, ¿eh? Tiene mucha aclaración en relación al sacerdocio de Cristo. Hace mucha explicación, incluso Hebreos 7:20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a repetir la misma idea. Efectivamente. Es un concepto muy diferente al sacerdocio que se tenía Aarón, la familia de Aarón. Incluso en el momento de que Cristo estuvo en la tierra, ya el sacerdote de Aarón se había perdido.
Sí. No era de descendiente, incluso se entiende que ellos habían comprado ese rango, esa calidad de sacerdote. Claro, efectivamente el sacerdocio de Aarón llegó, o sea, tenía su cumplimiento hasta que viniera el verdadero sacerdote, ahí se terminaba. Y cuando se rasgó el velo del templo, era una señal divina de que hasta ahí llegaban los sacrificios, los cultos y todo el sistema ceremonial del santuario de Israel. Hasta ahí terminaba todo. Ahora se levantaba un sacerdote para siempre, que era Jesucristo, según la orden de Melquisedec. Dice el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sí. Claro, porque el pacto que Dios hizo es un pacto que viene de la eternidad y durará por la eternidad. Nos gozaremos y nos alegraremos, porque es un sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno. Estaba pensando, amable oyente y que nos está viendo, qué hermosas palabras tienen el Salmo o los salmos para referirse a este sacerdote que intercede día a día por nosotros, que nos quiere dar realmente un momento feliz, sabio, de entendimiento, de conocimiento de lo que es la verdad, porque la verdad nos va a librar. La verdad nos hará libre, nos hará libre en Cristo Jesús. Piensen esto, no es cualquier ser humano, es Dios mismo obrando en usted para que usted y yo y todos los que estamos seamos salvos un día y nos gocemos compartiendo la verdad, el conocimiento que Él tiene por la eternidad para nosotros. Será lindo que nos encontremos en ese momento con Jesús. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, la próxima semana.